3 escalofriantes relatos veraniegos malditos, misterios revelados del terror oculto. Las luces titilaban en el barrio como ojos en la oscuridad, y Mariana, una madre soltera de 35 años, sentía que aquel pequeño paraíso había comenzado a volverse un infierno. Cada noche al regresar del mercado, la fragancia a pan recién horneado ya no la reconfortaba. Este lugar, donde había encontrado hogar y seguridad para sus 2 hijos pequeños, ahora parecía ser un laberinto sin salida, lleno de sombras y susurros. La primera carta llegó un caluroso sábado por la tarde. Cuidado con el pasado, decía con una caligrafía temblorosa. Su corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? Y al abrirla, un escalofrío recorrió su cuerpo. La alusión a un ritual antiguo, un sacrificio que los habitantes del barrio hacían para mantener la paz y la prosperidad, le hizo sentir que la locura la rondaba. Mariana se armó de valor y empezó a preguntar. ¿Sabes algo de esta carta?, preguntó al vecino de al lado, doña Elena, que la miró con ojos asustados. No hables de eso, Dir. No es seguro. Su sonrisa inquietante le erizó los vellos de la nuca. No vuelvas a mencionar ese sacrificio. Aquellos ojos llenos de secretos parecían querer devorarla. Mientras luces temblaban, la segunda carta llegó, y Mariana ya no estaba segura si el miedo era su compañero o una sombra más dentro de su hogar. Recuerda el accidente. La verdad duele. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su corazón latía con furia y terror, como si estuviera en una carrera desesperada por la vida. Era un recuerdo doloroso, un cross de su infancia, una imagen distorsionada en su mente que nunca logró validar, la trágica desaparición de su hermana, a quien creía perdida, pero ahora parecía que había más en la historia que un simple accidente. La policía, ajena a su lucha, la escuchó con risas. Mujer, no hay nada de qué preocuparse. Pero el eco de su risa solo aumentaba su desasosiego. Esa noche, después de haber encontrado la tercera carta y de haber sentido que la rutina se tornaba en un ciclo quebrado, Mariana se dio cuenta de que debía tomar el control. La preocupación en sus hijos la llevó a buscar respuestas, una línea fina la separaba de la locura. Pero ¿cómo afrontar la verdad si su propia comunidad parecía cuidarse las espaldas? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos trepando cada escalón. Mariana se encontró cara a cara con don Felipe, el anciano que siempre espiaba desde su porche. ¿Sabes algo que yo no?, le preguntó, el temblor en su voz traicionándola. Sus ojos, oscuros como el carbón, se iluminaron en la penumbra. Algunos secretos deben permanecer enterrados, Mariana. La advertencia resonó como un eco lejano de un destino aterrador. La noche caía pesada sobre su hogar y al abrir una puerta crujiente, una última carta apareció, como si la oscuridad la hubiese engullido. ¿Por qué tantos interrogantes? La verdad dolerá más que cualquier mentira. Recuerda que todos los secretos tienen un precio. La angustia le atrajo con fuerza. Sus hijos, que una vez llenaron el hogar de risas, ahora eran sombras preocupadas en su mente y la pregunta se clavó en su pecho: ¿quién era realmente su vecino? Y lo más aterrador, ¿quiénes eran los verdaderos habitantes de este barrio que alguna vez pensó era su refugio? La lluvia empezó a golpear las ventanas, arrastrando consigo sus últimos vestigios de esperanza mientras el peligro se acercaba, incólume y voraz. La tensión crecía en cada rincón, y la verdadera historia estaba a punto de revelarse. ¿Podrá Mariana desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde? La tormenta llegó con furia, resonando en los techos como un lamento. Mariana se encorvó en un rincón del salón, rodeada de sus hijos. Ellos dormían ajenos a la tormenta, mientras su madre meditaba en sus días de paz, aquellos que se esfumaron entre las sombras y los ecos de la noche. La carta, ahora arrugada entre sus manos, parecía arder. La advertencia resonaba en su cabeza como un mantra perturbador: todos los secretos tienen un precio. El silencio de la casa se rompió de repente, un grito lejano cortó la noche. Mariana se quedó helada, el corazón en un puño. Hacia la calle, la luz de un farol parpadeaba.
Se levantó con cautela, sin querer despertar a sus pequeños. Salió a la lluvia torrencial y cada paso la acercaba más a la incertidumbre. Al fondo, una figura delgada se recortaba contra la luz titilante. Era doña Elena, con su delantal manchado y una expresión que congeló la sangre de Mariana. —¿Qué haces aquí? —Regresa adentro —gritó la anciana, moviendo sus manos en un gesto frenético. Con los dientes apretados, Mariana no retrocedió. —¿Qué sabes de las cartas? ¿Por qué tienen que ver con mi hermana? La mujer empezó a retroceder, miedo destilando en cada paso. —No debes preguntar. No sabes lo que puede pasar. Los sacrificios necesitan un nuevo nombre, una nueva sangre, murmuró, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Un frío helado recorrió la espina dorsal de Mariana. Las palabras resonaban como un eco de advertencia. Lo que comenzó como un simple cuestionamiento estaba convirtiéndose en algo mucho más oscuro. La lluvia empezó a caer más fuerte, casi como si estuviera acompañando los latidos frenéticos de su corazón. Sin saber qué hacer, corrió de nuevo hacia su casa, cerrando la puerta con fuerza. Las sombras del pasillo parecían moverse, y el aire se volvió pesado y opresivo. La casa, antes tan acogedora, ahora se sentía como una trampa. Cada ruido resonaba con más intensidad, cada crujido era un recordatorio de que algo en su entorno había cambiado completamente. Esa noche, las cartas fueron un constante recordatorio de que estaba sola contra un enemigo desconocido. En un intento por mantener la calma, encendió una vela. La tenue luz danzante reveló imágenes inquietantes en las paredes, como si las sombras contaran historias de tragedias olvidadas. De pronto un susurro sutil pero inconfundible la hizo girar bruscamente. Mariana, la voz era un eco del pasado. Era la voz de su hermana, una melodía que solía arrullarla de niña y que ahora sonaba como un lamento. Se le aceleró el pulso, una mezcla de terror y anhelo la invadió. —¿Dónde estás? —gritó, su voz resonando en la oscuridad. Silencio. Luego un golpe en la ventana la hizo saltar. La lluvia caía con más fuerza, como si la naturaleza intentara romper la barrera entre su mundo y algo más. Decidida, se acercó a la ventana, las gotas de agua dibujaban caminos en el cristal. Al asomarse, quedó paralizada. Un grupo de figuras encapuchadas esperaban en la oscuridad, murmullos salían de sus labios, como un canto ritual. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que había cruzado una línea que no podía regresar. Eran ellos los que ocultaban secretos, los que conocían la verdad. Mariana estaba atrapada entre el terror y la necesidad de proteger a sus hijos mientras la tormenta seguía su siniestra danza. Pero la pregunta seguía ahí, gravitando en su mente: ¿quién estaría dispuesto a pagar el precio de revelar los secretos de esa noche? A medida que el viento aullaba, todo parecía perderse en un abismo de oscuridad. Al cerrar los ojos, Mariana sintió que algo la llamaba desde el fondo de su memoria, una conexión que parecía más fuerte que el propio miedo, y el eco de su hermana resonó con creciente claridad. La búsqueda de la verdad apenas estaba comenzando, pero Mariana no estaba preparada para lo que encontraría. Y en ese instante una figura apareció al final del pasillo, iluminada tenuemente por la luz de la vela, el rostro de su hermana, sereno y aterrador a la vez, con una sonrisa perturbadora. La verdad era más oscura de lo que jamás pensó. ¿Sería ella la clave para salvarse o la razón de su perdición? Mariana sintió como si el aire se le escapara cuando el rostro de su hermana apareció ante ella. Los ojos de la figura brillaban en la penumbra, como faros de un barco perdido en la tormenta. Mariana repitió, pero esta vez la voz sonaba diferente, más profunda, más oscura. He estado esperándote. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Roxana? ¿Eres tú? La confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho, mientras su mente trataba de recordar a la hermana que había perdido. Pero la figura que tenía frente a ella no era la misma. Algo había cambiado, algo la hacía parecer ajena. ¿Qué te ha pasado?, exclamó, retrocediendo un paso. La vela tembló, amenazando con apagarse. Todo tiene un precio, hermana, dijo Roxana con una sonrisa que desdibujaba su belleza. Tú también tendrás que elegir. Ellos necesitan algo y tú eres la única que puede darlo. La voz sonaba casi melódica, pero había un eco de desesperación que desgarbaba el alma. Mariana apenas podía pensar. La tormenta aullaba afuera, como si el mundo mismo estuviera luchando por capturar lo que sucedía en su hogar.
Miró hacia el pasillo, sombras danzaban en sus bordes, como si algo más, algo oscuro, las vigilara. ¿Qué necesitan?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Sintió el peso del sudor en su frente, su corazón latiendo rápidamente en un ritmo frenético. Roxana extendió una mano temblorosa en un gesto que podría haber sido de bienvenida, pero la mirada en sus ojos fue de advertencia. Tu sacrificio será el primero. Ellos han estado esperando mucho tiempo. Necesitan una conexión, alguien que se atreva a romper el silencio. Y tú, querida hermana, tienes el poder de hacerlo. Pero el costo, pausó, su expresión deformándose en un rictus de dolor. El costo sería tus hijos. Mariana sintió que el mundo le giraba alrededor. No. Nunca. Su grito resonó en la oscuro, desdibujándose con los truenos. Pero el eco de su hermana la interrumpió. ¿No entiendes? La oscuridad tiene su propio lenguaje y ya te ha marcado. Tarde o temprano, ellos vendrán por ti, y tus hijos serán solo un juego entre ellos. Las imágenes de su infancia con Roxana comenzaron a fluir en su mente, como una corriente de nostalgia, ahora enterrada bajo una capa de terror. Era posible que aquella conexión entre ellas hubiera despertado algo que preferiría permanecer dormido. Un grito distante cruzó el aire, llevándose consigo la razón. Mariana volvió a mirar el pasillo, y sintió que un frío profundo se espesaba a su alrededor. Las figuras encapuchadas estaban cerca, más cerca de lo que pensaba. Susurros, promesas y amenazas flotaban en la penumbra, elevándose como un canto que la atrajo hacia ellos. ¿Vas a dejar que ellos se lleven a tus hijos? Tu miedo les alimenta. Debes decidir. La voz de Roxana se convirtió en un eco distante, y la presión en el pecho de Mariana se volvió insoportable. Cerró los ojos, buscando claridad en medio de la tormenta que arrasaba su mente. De repente, sintió un tirón en su camiseta. Abriendo los ojos, vio a su hijo mayor mirándola, con miedo reflejado en su carita. «Mamá, ¿por qué gritas?» Las palabras del niño fueron un bálsamo, pero al mismo tiempo encendieron una llama de pavor en su interior. ¿Qué haría si la oscuridad que su hermana había mencionado se materializaba ante ellos? No. Nada está pasando. Respondió con una intención casi frenética, tomando a su hijo entre sus brazos. Pero la realidad empezó a romperse a su alrededor. Las figuras encapuchadas ya habían cruzado el umbral, sus ojos resplandecían como antorchas en la noche. Mariana sintió que un grito se formaba en su garganta. El rostro de Roxana desapareció en esa bruma espesa, llevándose consigo la única claridad que tenía. La verdad la consumía. La última pregunta resonó en su mente, un grito sordo que nadie podría escuchar. ¿Realmente hay un precio por conocer todos los secretos? Mientras las figuras avanzaban, Mariana apenas tenía tiempo de pensar. La decisión era suya, pero ¿a qué costo? Con un último vistazo a su hijo. Sintió que la esperanza se escapaba, y con ella, cualquier posibilidad de salvación. La tormenta rugía y una nueva revelación golpeó su mente. Tal vez, todo el horror había comenzado con ella, tal vez, todo lo que conocía se desvanecería para siempre. Y al fondo se oyó otro susurro más sutil, más claro, como un comentario en su oído. No puedes huir de lo que eres. Cuando la oscuridad se ciñó, Mariana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Pagaría el precio del conocimiento? ¿O se vería atrapada en los secretos que ahora amenazaban no solo su vida, sino la de sus hijos? La niebla se enganchó a los pies de Mariana, como si la tierra misma intentara retenerla. Las figuras encapuchadas avanzaban sin prisa, como sombras surgidas de una pesadilla, sus rostros ocultos tras telas gruesas que parecían absorber la luz. El latido de su corazón resonaba en su cabeza como un tambor de guerra, un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. «No se acerquen a mis hijos», gritó, pero su voz sonó como un susurro insignificante en medio del rayo y el trueno. Las sombras la ignoraron, centradas en el niño que aún se aferraba a ella, temblando. Mariana sintió un golpe de desesperación. ¿Cómo podía protegerlo de lo que no podía ver? Mariana, la voz de Roxana regresó, esta vez más clara y palpable, como un eco de un antiguo poder. Ellos son quienes te han llamado. Solo tú puedes cumplir con el trato, y tú lo sabes. Deja atrás lo que una vez amaste. Tu conexión con ellos es más fuerte de lo que crees. La tormenta rugía, y Mariana sintió una llamada pulsante, un tirón en sus entrañas. Algo dentro de ella quería rendirse. ¿Cuántos sacrificios se habrían hecho en su familia a lo largo de generaciones?
Su mente proyectó imágenes de su madre, su abuela, mujeres que habían tenido que elegir entre el amor y la supervivencia. ¿Sería ella la siguiente en esa oscura cadena? No, exclamó aferrando a su hijo con más fuerza. Nunca seré como ellas, pero las figuras continuaron su aproximación, y ella sintió la presión del entorno aplastarla, convirtiéndose en un laberinto claustrofóbico. Las vocitas de sus otros hijos resonaban en su pensamiento: mamá, ven a jugar. Esa inocencia le hizo arder el pecho. No. Estoy aquí, no se las llevarán. No aceptaré su trato. De repente un viento helado atravesó la habitación, arrastró la niebla y reveló un círculo brillante en el suelo donde las figuras se habían detenido. Era un antiguo símbolo, la misma marca que había visto en el diario de su madre, una advertencia de cosas que jamás debieron haberse recordado. Los ojos de las figuras brillaron aún más, absorbiendo la luz del lugar con avidez. Tu valentía es lamentable, dijo una figura en voz baja, como si se burlara de su obstinación. El miedo te consumirá, y nosotros seremos quienes recojamos las piezas de lo que dejas atrás. La línea entre la salvación y la condenación es delgada. No tengo miedo, contestó Mariana, aunque el sudor frío comenzaba a correr por su frente. Las figuras estaban demasiado cerca, y el aire pesado se sentía cargado de su malicia. Pero fue entonces cuando un pensamiento fugaz cruzó su mente: que si Roxana no está realmente perdida. El horror de lo que esa idea significaba le retorció el estómago. ¿Y si Roxana había elegido este destino por voluntad propia, tomando el camino del sacrificio en lugar de la salvación? La tormenta externa parecía responder a sus pensamientos, un trueno ensordecedor resonó por la casa. ¿Dónde está Roxana?, preguntó, más para ella misma que para las figuras. ¿Qué le hicieron? Te lo diré. La figura avanzó y mientras tanto, el símbolo en el suelo brilló violentamente. Ella es parte de nosotros ahora, y tú también lo serás. El precio del conocimiento puede ser tu única salvación. Mariana sintió que algo se rompía en su interior. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Si entregaba su corazón, no solo caería ella. Lo haré. Si se llevan a alguien, que sea solo a mí, pronunció con desesperación, apostando su vida por sus hijos. Las figuras se detuvieron, y el silencio se apoderó del espacio. La tormenta hizo una pausa, como si el mundo contuviera el aliento, pero en el fondo de su mente, esa pequeña chispa de duda se encendió. ¿Era su sacrificio suficiente? Justo cuando las sombras empezaron a acercarse, un grito desgarrador resonó en la lejanía, y un nuevo terror se instaló en el corazón de Mariana. Porque en ese grito escuchó la voz de su hija menor. Mamá, ayúdame. El tiempo parecía detenerse. Las figuras se congelaron, y Mariana sintió que el suelo temblaba como si una verdad desgarradora se estuviera manifestando. La línea entre el sacrificio y la salvación se desdibujaba, y la decisión aterradora de lo que estaba por venir ya no era solo suya. Mariana miró hacia el pasillo, mientras la oscuridad comenzaba a susurrar nuevamente. ¿Podría realmente romper las cadenas que la ligaban a su pasado, o era su destino ser parte de esa historia oscura? Sin más opción, respiró hondo y se preparó para el abismo, un abismo que prometía revelaciones devastadoras. Te necesito, Roxana, susurró mientras el eco de su hija se hacía más fuerte, más próximo. Estarían todas atrapadas en el mismo juego, mientras el poder oscuro comenzaba a gestarse a su alrededor. Una sombra de una figura emergió en el horizonte. Y con ella, la verdad de lo que habían estado ocultando comenzó a aclararse. El aliento de Mariana se hizo más pesado. El eco del grito de su hija resonaba en su mente mientras la figura oscura se acercaba más, moviéndose sin prisas, como un depredador que juega con su presa. La forma encapuchada se detuvo justo ante el círculo de luz en el suelo, sus ojos se posaron en ella con un brillo que mezclaba hambre y diversión. ¿Qué es lo que deseas saber?, preguntó la figura, su voz un murmullo seductor que levantó un escalofrío en la piel de Mariana. Las respuestas son un regalo. Pero siempre tienen un costo. Las palabras llenaron la estancia con una inquietante melodía. Mariana sintió que la niebla comenzaba a apretar su pecho, ahogando su valentía. Ella no podía dejar que el temor la dominara. Recordó la imagen de su hija atrapada en la oscuridad, su rostro iluminado en el momento del grito, se volvió nítido en su memoria. Te necesito, Roxana repitió como un mantra. Todo lo que has amado está atado a este lugar, Mariana. Si quieres rescatarla, debes dar algo verdaderamente valioso, insistió la sombra, acercándose aún más.
Cada palabra parecía golpear a Mariana como un trueno, provocando que su corazón latiera con rabia y desesperación. No puedo dejar que se la lleven, gritó, pero en su interior empezaba a templarse la idea de que quizás había algo que ella podría ofrecer. El sacrificio de su propia libertad, su alma. Las figuras comenzaron a reír, una risa grave, casi gutural. Eres más astuta de lo que pareces, dijo otra voz entre las sombras, resonando en la penumbra de la habitación. Sin embargo, no todo lo que ofreces será suficiente. Mariana miró a su alrededor, buscando algún artefacto, algún objeto que pudiera usar para cambiar el rumbo de la conversación. En una esquina, una lámpara antigua destacaba entre la sombra. Era de su madre, un recuerdo que invocaba tanto ternura como dolor. Esto, murmuró mientras se acercaba, levantando el objeto en el aire. Es todo lo que me queda de ella. Los ojos de las figuras se iluminaron con interés, pero su risa se apagó. ¿Crees que eso bastará? Lo que ofreces carece de peso. La memoria de lo perdido no es suficiente para satisfacer nuestra necesidad. Los músculos de Mariana se tensaron. Podía sentir la presión del ambiente al volverse más opresiva, era como si la misma casa estuviese absorbiendo su fuerza. La niebla comenzó a engullir el círculo de luz, acercando a las sombras. Dímelo entonces. ¿Qué es lo que quieren?, gritó con la rabia surgiendo como una llamarada en su interior mientras el eco del goteo de su sudor caía al suelo. ¿Cuál es el precio que debo pagar para salvar a mi hija? Allí es donde está la verdad. Tú sabes lo que debes ofrecer. Deja de resistirte y la salvación será tuya, dijo la figura con un susurro seductor que parecía fluir por todo su cuerpo. Mariana devolvió la mirada hacia el pasillo oscuro, imaginando cómo los gritos de su hija se volvían más distantes, como ecos de una pesadilla. Era un juego de hombres y sombras, un sacrificio estúpido y lleno de desesperación. Pero a su vez, sentía que cada momento que pasaba apretaba más el lazo de pánico que envolvía su corazón. No dejaré que la oscuridad se la lleve a ella. Su voz, ahora un grito desgarrador, retumbó en la sala. Tomarás mi dolor, mis miedos, pero nunca a mi hija. Jamás. La figura se detuvo y por un instante hubo un silencio que parecía cargarse de electricidad. Un aire de desafío flotó entre ellos, y las sombras se movieron inquietas. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio tan alto, Mariana? El dolor que llevas contigo es uno que nunca has querido soltar. La figura sonrió, mostrando una brecha oscura en su rostro. El estómago de Mariana se revolvió. Sin embargo, sabía que no había otra opción. Pero en ese mismo instante el grito de su hija se tornó un lamento, como si estuviera resistiéndose a lo inevitable. A medida que el círculo de luz se desvanecía, la verdad amenazaba con arrastrarla a un abismo en el que la oscuridad comenzaba a reinar. Pero la figura dio un paso atrás, dejando entrever una sombra más en el horizonte. Una sombra que comenzó a cobrar forma. Roxana. ¿Es ella?, pensó Mariana, su corazón latiendo con fuerza. La tensión subía, y el horror de sus decisiones pesaba en sus hombros. ¿La salvaría o sería solo otra en la historia de sacrificios? La oscuridad estaba más cerca que nunca, y el siguiente aliento que tomara podría ser el último. Pero igual, había algo que Mariana debía descubrir. Ven a mí, Roxana, gritó mientras la sombra se acercaba, revelando poco a poco un rostro familiar. Pero había algo oscuro en sus ojos, algo que prometía una nueva verdad aterradora. La tormenta dentro de Mariana seguía rugiendo mientras la figura finalmente respondía a su pregunta. La verdad, querida Mariana, es que algunas veces, el amor puede ser lo más aterrador de todos. Y antes de que pudiera respirar, la sombra se desvaneció, dejando un inquietante vacío que resonaba en el aire con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasaría ahora? La luz retrocedía como si un manto oscuro se apropiara de cada rincón, y todo lo que quedaba era el silencio profundo. Mariana sintió como el miedo se filtraba dentro de su pecho, azotando su razón. La figura, ahora más distante, parecía tragarse la luz a su alrededor, dejando su forma encapuchada más definida, más amenazante. ¿Qué has hecho con mi hija? La voz de Mariana tembló, llena de angustia. No hemos hecho nada. Pero ella ha sido parte de la elección y de tu sacrificio. La figura giró lentamente como disfrutando del juego de la desesperación. Tú, Mariana, tienes el poder de cambiar el destino. Pero los caminos, como sabes, siempre están llenos de obstáculos. Sin poder evitarlo, su mente volvió a ese instante horroroso, Roxana gritando, el terror pintado en su rostro y su propia impotencia.
Dime cómo salvarla, exigió, el tono ya no era de ruego, sino de desafío. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, un destello de diversión encendió sus ojos oscuros. Una decisión, amorosa madre. Tienes que decidir qué mal estás dispuesta a llevar. Porque salvarla no será gratis, nunca lo es. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. La penumbra a su alrededor parecía acercarse más, como si viviera y respirara con el mismo ansia. ¿Qué significa eso? ¿Mal? ¿Qué tipo de mal? Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, burlándose, jugando con sus emociones. La imagen de Roxana parpadeó nuevamente ante ella, más indefensa que antes. No tenemos tiempo para juegos. Si no actúas ya, se perderá para siempre, insistió la figura con un tono inusualmente grave. ¿Y qué ofreces tú a cambio? Soy una madre desesperada, haré lo que sea necesario. Mariana, con la angustia transformándose en furia, se acercó un paso más a la figura, retando a la sombra a mostrar su poder. La figura sonrió, dándole una respuesta que sonaba como un eco lejano: serás capaz de dejar tu propio reflejo en el abismo para rescatar a lo que más amas. Esa es la única pregunta que debes responder. Mariana sintió como el tiempo se detenía. Su mente luchaba entre la desesperación y un deseo feroz de proteger a su hija. ¿Podía realmente sacrificar algo tan esencial como ella misma por Roxana? ¿Qué implicaría eso? ¿En quién se convertiría de hacerlo? Sí, gritó sintiendo la determinación inundar su ser. Haré lo que sea necesario para salvarla. El eco de su voz resonó en la penumbra y por un fugaz instante, los ojos de la figura brillaron más intensamente. Entonces ven y abraza la oscuridad, Mariana. Lo que ofrezcas deberá ser verdadero. Y recuerda, la sombra nunca miente ni te perdona. La sala se sacudió con una onda helada. De repente la atmósfera cambió. El olor a tierra y moho se intensificó, y Mariana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. La figura extendió su mano, y Mariana sintió una atracción casi magnética hacia ella. La sombra prometía respuestas, pero al mismo tiempo traía consigo una creciente inquietud. Desesperada, cambió su vista a la penumbra que devoraba el espacio. La imagen de su hija ya no era clara, se desdibujaba y aparecía una vez más, mezclándose con otras sombras que parecían susurrar a su alrededor. Sus propios miedos, sus recuerdos de culpa, de momentos fallidos, se hicieron eco en su mente. Recuérdalo, Mariana, el murmullo amenazador seguía resonando. Cada decisión tiene su precio. Cada elección tiene consecuencias. Tomando aire, dio un paso hacia adelante, acercándose a la figura. Era un momento decisivo. La oscuridad estaba allí, esperando su respuesta. En su interior, sentía la avalancha de sus emociones empujando a la superficie todo lo que había querido enterrar. Te doy mi pasado. Mis miedos, mis errores, mi dolor. Toma todo lo que he sido, solo dame a mi hija. Las palabras salieron a borbotones de su boca, pesadas, pero sin dudar, la figura entonó una risa profunda, y el aire se volvió tangible, parecía vibrar de anticipación. Lo has decidido entonces, acepta la verdad que viene con el precio. El suelo tembló de nuevo y una ruptura en la realidad se abrió ante ella, destellos de lo que sería su nuevo ser danzando en la oscuridad. Mariana sintió que sus pies eran arrastrados hacia el abismo, atrapándole en una espiral de incertidumbre. No, gritó extendiendo la mano hacia la sombra de su hija, que ahora la miraba fijamente, los ojos más oscuros que nunca. Un ruido de ruptura retumbó, y la figura de la sombra se desvaneció dejando un eco de risa en el aire. Mariana estaba sola otra vez, frente a ese abismo que se retorcía a su alrededor. La incertidumbre envolvía todo mientras la verdad comenzaba a desvelarse ante sus ojos, pero antes de poder asimilarlo, una voz familiar brotó de la penumbra. «Mamá, ¿por qué no llegas?» La voz de Roxana, un hilo inquebrantable de esperanza y terror. La oscuridad aún no había hablado por última vez, que verdad incómoda quedaba por revelar. Mariana sintió que le faltaba el aire. La voz de Roxana parecía resonar desde las profundidades de su alma, atravesando la penumbra que ahora parecía pulsar como un corazón maligno. «Mamá, ¿por qué no llegas?» La pregunta flotaba en el aire como un eco de culpa, serpenteando en su mente. Urgentemente, se esforzó por avanzar, pero la oscuridad la mantenía anclada a su lugar, como si los espíritus de sus propios temores la ataran a la tierra. «Roxana», gritó intentando que su voz atravesara la negrura.
El silencio, sin embargo, solo respondía con susurros escalofriantes, risitas lejanas que causaban escalofríos en su piel. La figura encapuchada volvió a surgir, esta vez más cerca que antes, sus ojos oscuros brillando de manera voraz. ¿Te arrepientes ya de tu decisión, madre?, preguntó, su voz como un susurro veneno. Lo que das es solo la primera parte. Lo que recibirás podría no ser lo que esperabas. Esa revelación la hizo temblar. ¿Qué había hecho? La sombra comenzó a desvanecerse, pero la imagen de Roxana, la imagen que había visto antes de toda esta locura, emergió en su mente suspendida a la espera de su madre. El miedo brotaba en su pecho como un fuego que consumía su razón. «Dame a mi hija», gritó, pero la figura solo la miró con una expresión burlona. «Nadie puede salvar lo que ya ha sido perdido sin pagar el precio adecuado, querida Mariana. Es un pago que está más allá de lo que crees», dijo con un tono divertido, como si disfrutara de la angustia que sembraba en su corazón. Mariana sintió como una oleada de desesperación la inundaba. «¿Qué más puedes querer de mí?», aulló, sintiéndose pequeña, vulnerable frente a ese poder inimaginable. «He dado todo. No queda más. Dame a Roxana». La penumbra se intensificó, tomando forma, creándose figuras de sus peores recuerdos y miedos. Rostros familiares, amigos perdidos, traiciones, y el eco de las palabras que nunca había dicho se arremolinaban a su alrededor. En ese mar de sombras, su mente se vio arrastrada a una tormenta de recuerdos en los que se sentía culpable, de momentos en que ella había fallado, había sido incapaz. De repente, le llegó con fuerza un recuerdo que creía olvidado, una discusión feroz con Roxana, la última vez que se habían visto antes de que todo sucediera. Las palabras hirientes, llenas de resentimientos e incomprensiones, resonaban en su mente. ¿Y si es eso lo que necesitas pagar? ¿Tu culpa? ¿El momento en que la dejaste ir?, preguntó la figura, su voz sonando como un eco persistente. Un grito desgarrador se desató desde su pecho. «No puedo perderla. No otra vez». En ese instante la vorágine de sombras giró violentamente, distorsionando las imágenes que se entrelazaban ante ella. La desesperación la empujó a avanzar, y mientras lo hacía, sintió que la conexión con el abismo era más fuerte, más tentadora. «Si eso es lo que deseas», prosiguió la figura, «deberás enfrentar cada rincón sombrío de tu alma. Cada fragmento de tristeza que has mantenido oculto. Solo así el sacrificio será completo». La imagen de Roxana apareció una vez más, pero ahora no estaba sola. A su lado había una sombra que parecía susurrarle al oído. «Mamá, ayúdame». Se retorcía atrapada en la penumbra, su rostro distorsionado por el terror. «No te acerques más a ella», advirtió la figura encapuchada, su voz ahora profunda como el abismo. «Si lo haces, podrías perderte tú misma en el proceso. ¿Estás dispuesta a volver a caer en la oscuridad?». Sin poder contenerse más, Mariana gritó: «Te lo suplico, suéltala». Pero en su corazón surgía el dilema: ¿estaba dispuesta a arriesgarse a ello? Una sombra de dudas la atravesó y, en ese instante, la oscuridad resonó con risas burlonas, el eco de las risas retumbó a su alrededor, y el aire se volvió pesado y denso. «Tu amor es fuerte, pero tu valentía es frágil. ¿Estás lista para enfrentarte a ti misma, Mariana?». Una sombra con forma de serpiente se deslizó hacia ella, corriendo por su pierna. La angustia se convirtió en terror, y la presión de la sombra que la rodeaba aumentaba, apretando su corazón, desprendiendo verdades que nunca había querido enfrentar. «No. No puedes tenerme», gritó, pero la oscuridad se fue apoderando más y más de ella, arrastrándola hacia la verdad que tanto miedo le daba confrontar. Mientras la oscuridad la envolvía, la voz de Roxana resonó una vez más, pero esta vez no era un grito de angustia, sino un susurro lleno de tristeza: «Mamá, por favor». Y en ese momento crucial, donde la luz se extinguía y la verdad comenzaba a revelarse, Mariana sintió que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué consecuencia tendría su elección? El abismo le dio un último empujón hacia la verdad, y todo se volvió oscuro. «¿Quién eres realmente?», la figura murmuró, justo antes de que la oscuridad devorara su último resplandor. Así terminó el capítulo, y la pregunta flotante apagó el eco en su mente. ¿Quién se convertiría ahora Mariana en el reino de la penumbra? La oscuridad se había tragado a Mariana por completo, como si una ola gigante la hubiera sumergido en un océano sin fin. En ese vacío, perdida y temblando, sintió que su cuerpo flotaba, suspendido entre el olvido y la desesperación. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había hecho?
¿Dónde estaba Roxana? La distancia entre ellas parecía insalvable, como un abismo profundo. De repente, un destello la sacudió, una luz tenue apareció a lo lejos, vibrando como una estrella solitaria en el cielo nocturno. Con ansias, Mariana comenzó a nadar hacia ella, sintiendo que la oscuridad la empujaba hacia atrás, como un monstruo tirando de sus pies. Roxana, gritó, pero su voz quedó ahogada por un murmullo. La luz se hacía más intensa, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Con un empujón de desesperación, finalmente alcanzó el resplandor. Lo que vio la dejó paralizada, un espejo oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. En su superficie las imágenes comenzaron a fluir como corrientes, mostrando fragmentos de su vida. Momentos felices, pero también sus miedos y fracasos más profundos. No, no quiero verlo, exclamó Mariana, tapándose los ojos. Pero fue un esfuerzo inútil. Las imágenes se intensificaron. En una de ellas vio a Roxana, de pie, sola en un oscuro pasillo. La niña estaba rodeada de sombras, su cara reflejando el mismo miedo que había sentido su madre. Mamá, ven aquí, decía ella, su voz llenando el aire con una dulzura amarga. Aterrorizada, Mariana dio un paso atrás. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo la presión de la sombra que seguía acechándola. La figura encapuchada apareció una vez más, su sonrisa torcida iluminada por el reflejo del espejo. Esto es tu vida, querida. Todo lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. La verdad, tu verdad, aquí está expuesta. ¿Qué quieres de mí?, gritó, sintiéndose atrapada en una telaraña de recuerdos que amenazaban con desgarrarla. No puedo soportar esto. La figura se acercó, su voz sonando como un eco lejano. Solo quiero que comprendas. Tu sacrificio es la clave. Pero para encontrar a tu hija, debes enfrentar tus demonios. Y debes hacerlo sola. Mariana sintió un nudo en el estómago. La luz del espejo se volvió cegadora y comenzó a girar y distorsionarse. Escuchó la risa burlona, cada vez más cercana, resonando en sus oídos mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. No. Roxana, volvió a gritar, pero ahora la verdad la golpeaba como un martillo. Ella había fallado, no solo como madre, sino como mujer. Las sombras estaban llenas de sus propias decisiones tomadas desde el miedo. Si quieres salvarla, tendrás que perderte a ti misma, susurró la figura casi con ternura. Tu vida es el precio, y es hermoso dejarla ir. Pero Mariana no podía aceptar eso. Justo cuando todo parecía estar perdido, la imagen de Roxana, aunque pálida y temerosa, sonrió. Mamá, yo sé que puedes hacerlo. Eres fuerte. Te estoy esperando. Y en ese segundo, la determinación surgió como una llama en su corazón. Se volvió hacia la figura, su mirada endurecida por el amor. No, no dejaré que me lleves. Haré lo que sea necesario para encontrarla. Haz lo que quieras. Pero no me dejaré consumir. La figura encapuchada se quedó en silencio, estudiándola. Interesante, la valentía a menudo trae consigo un costo diferente. Pero ten cuidado, Mariana. Lo que elijas tendrá repercusiones. Mientras la figura se desvanecía en un viento oscuro, el espejo comenzó a romperse, convirtiendo los fragmentos en decenas de caminos que se extendían por la penumbra. Cada camino brillaba con un matiz diferente, retando a Mariana a elegir. ¿Dónde me llevarán?, se preguntó, sintiendo la adrenalina y el miedo recorrer su cuerpo. Cada paso era una apuesta. Estaba lista para enfrentar lo desconocido. Mamá. Una vez más, la voz de Roxana resonó, más clara que antes, guiándola a través del caos. Y aunque decidió seguirla, una sombra al acecho prometía que esta decisión generaría un eco aterrador en su vida, en ese instante de elección. Algo se rompió en el aire. La penumbra se agitó y Mariana sintió que la risa burlona volvía a rodearla, volviéndose más intensa. Lo que estaba a punto de descubrir podría ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. Realmente estaba preparada para enfrentarse a la oscuridad que habitaba en su interior, y en ese precipicio de incertidumbre y terror, la pregunta se volvió ineludible. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para recuperar a su hija? Mariana respiró hondo y dio un paso adelante hacia uno de los caminos que se bifurcaban, sintiendo un frío helado recorrer su piel al fondo de su ser. A cada paso, los ecos de las risas se entrelazaban con sus dudas.
¿Qué habrá de este lado?, se preguntó, mientras sus pies sobre la superficie irregular del camino la llevaban a una oscuridad absoluta. El sendero brillaba tenuemente, casi invitándola a seguir, pero su corazón latía con fuerza. Las sombras danzaban a su alrededor, como si fueran serpientes esperando la oportunidad de atraparla. A lo lejos los murmullos se transformaron en lamentos, y las imágenes del espejo regresaban a su mente. Cada rostro que había perdido, cada decisión que había tomado, llevaba consigo el peso de un sacrificio no realizado. Siguió adelante, recordando la luz en la que había estado anteriormente. Debo encontrar a Roxana, pensó apretando los puños. La convicción se fortalecía con cada latido. El camino serpenteaba, y pronto se encontró en un claro rodeado de árboles retorcidos, sus ramas como garras que se extendían hacia ella. La atmósfera era densa, el aire impregnado de un olor a moho y humedad. Al mirar a su alrededor, Mariana suspiró cuando vio un antiguo columpio. Se balanceaba ligeramente como si alguien lo hubiera usado recientemente. Su corazón se aceleró al acercarse. «Roxana», llamó, su voz resonando en el silencio, pero solo recibió el eco de su propia desesperación. Entonces un susurro emergió del viento. «Mamá». La voz de Roxana, débil y distante, hizo que el pánico la invadiera. Aquel caos aterrador se convertía de nuevo en luz, las sombras se hicieron a un lado para dejar camino a la figura de su hija, vislumbrada entre las ramas. Mariana corrió hacia ella, pero a medida que avanzaba, la figura de Roxana se desvanecía, entre risas que resonaban como ecos de angustia. «No te vayas», gritó, pero su voz se ahogó en los lamentos que la rodeaban. En un intento desesperado por aferrarse a la imagen de su hija, Mariana extendió las manos, y en ese precisado instante el mundo a su alrededor se volvió borroso. Las sombras empezaron a cerrarse y la risa burlona de la figura encapuchada reverberó en su mente. «¿Te atreves a buscar en lo más profundo de tu ser, Mariana? La verdad puede devorarte». Sintió que caía, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, y se precipitó en un abismo donde las risas se convirtieron en gritos. Luchando trató de asir un pedazo de luz, un recuerdo cálido, pero los ecos se estaban volviendo ensordecedores, y la oscuridad la arrastraba. En el último segundo cerró los ojos, apretando los dientes ante lo que podría ser su fin. De pronto, un golpe de luz la devolvió a la realidad. Abrió los ojos y se encontró en una habitación oscura. Los muros parecían palpitar como si tuvieran vida propia. En el centro una cama con sábanas desgastadas y un reloj que marcaba la medianoche. Sobre una mesa, un viejo álbum de fotos. Con cautela se acercó sintiendo el frío de la habitación. Su corazón latía con fuerza al abrir la portada. Las imágenes la miraban, fotografías de Roxana en momentos que habían sido felices, pero en la última página, las imágenes comenzaron a distorsionarse. Cada foto se transformaba en rostros conocidos, amigos caídos, abuelos perdidos. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo cada fibra de su ser desgarrarse. Saber que aquellos rostros representaban más que solo recuerdos, representaban decisiones que había ignorado. Y en ese instante Mariana comprendió que no solo debía encontrar a su hija, sino también reconciliarse con su pasado. «¿Cómo puedo enfrentar esto?», preguntó en voz alta, sintiendo el eco de su propia vulnerabilidad. Pero la habitación se quedó en silencio, y el reloj siguió marcando el tiempo, cada segundo sintiéndose como una condena. Justo cuando iba a cerrarlo, oyó un clamor atronador que hizo vibrar el álbum. Roxana, apenas un susurro, pero suficiente para que su corazón se detuviera. Con una mezcla de temor y determinación, Mariana se preparó para enfrentar las oscuras verdades que el destino había encerrado en la penumbra. Desbordada por la incertidumbre, la pregunta se instaló en su mente climática y aterradora: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para liberar a su hija y liberarse a sí misma de las garras de su pasado? Mariana sintió un vacío profundo, como si sus entrañas se desollaran al recordar los rostros distorsionados en el álbum. Las risas que una vez resonaron en su hogar ahora eran lamentos, cada fotografía se tornaba en una carga, un recordatorio del sacrificio que aún no había hecho. «Debo enfrentar esto», murmuró, sintiendo el sudor helado recorrer su frente. Las sombras se movían como si esperaran que se rinda, que rehúya la tormenta que acechaba en su interior. Un grito distante resonó entonces, un eco familiar que la impulsó hacia adelante. «Roxana», exclamó, la esperanza inundando su voz, aunque un nudo de angustia crecía en su pecho. Con cada página que giraba, el álbum revelaba un pedazo de la vida que había dejado atrás.
Recordó las risas, los juegos de infancia y las promesas nunca cumplidas. No más evasión, se dijo a sí misma, decidida a estar a la altura, a romper las cadenas que la ataban a un horror que no se había atrevido a confrontar. Cruzando la umbrada entrada de la habitación, Mariana sintió un tirón a su izquierda. Las sombras parecidas a serpientes susurraban a su oído, recordándole la conexión que había abandonado con sus seres queridos. «Roxana», gritó nuevamente, cada palabra arrastrando un atisbo de valentía. Las fotografías distorsionadas comenzaron a vibrar, en cada imagen, Mariana podía ver destellos de verdad, miradas que suplicaban ser vistas y aceptadas. Allí, entre los fragmentos de su corazón, había dolor, lágrimas y una oscura carga de culpa que llevaba años arrastrando. La figura encapuchada reapareció, su sonrisa burlona brillando con un destello de anticipación. ¿Has decidido enfrentar tu pasado? Los secretos son pesados, Mariana. La verdad tiene un precio y siempre se cobra. ¿Lo estás listo para pagarlo? Mariana sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero en ese instante un poder nuevo surgió de su interior. No tengo más miedo, afirmó con fuerza, sintiendo como la determinación le quemaba en el pecho. Lo que necesito es encontrar a mi hija y liberarme de esta carga. Las sombras comenzaron a girar, formando un remolino inquietante a su alrededor. Si deseas liberarte, deberás dar lo que más amas, murmuró la figura, el eco de su voz resonando con dureza. El amor puede salvar, pero también destruir. Pero Mariana no podía dejar que el miedo dominara su decisión. Observó las imágenes en el álbum y comprendió que el amor verdadero se alimenta de la verdad. Te daré mis errores, mis miedos, todo lo que no me ha dejado avanzar, dijo, sintiéndose más fuerte con cada palabra que pronunciaba. Pero te pido que me devuelvas a mi hija. El ambiente tembló y la figura pareció evaluar su propuesta. Tu sacrificio es significativo, arguyó, y a medida que hablaba, las sombras comenzaron a desvanecerse. Pero ten cuidado porque lo que pidas podría cambiarlo todo. Mariana se sintió más fuerte que nunca. La figura hizo un gesto con su mano, y de repente el álbum de fotos se iluminó como un faro en la oscuridad. La luz comenzó a expandirse y las imágenes de Roxana brillaron entre las sombras. Elige sabiamente, querida madre, advierte la figura antes de desaparecer, dejando tras de sí un eco lejano que vibraba entre las paredes. Las sombras burbujeantes comenzaron a evaporarse, pero en su lugar, nuevos caminos emergieron. Mariana, un susurro tembloroso, una llamada salía del resplandor. Sintió que el aire se volvía ligero, casi mágico. Mamá, ven, la voz de Roxana la guiaba. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia la luz. Roxana, gritó mientras un nuevo propósito llenaba su ser. La luz atravesó velozmente el espacio, llenando cada rincón de esperanza. Al llegar al destello, se encontró rodeada por figuras conocidas, rostros familiares que una vez pensó perdidos. Siempre hemos estado contigo, dijo una de las sombras, y Mariana sintió que su corazón se expandía. Sabía que cada uno de esos rostros representaba una decisión, un sacrificio que había hecho en su vida. Lo que busques está dentro de ti. Susurró la voz de Roxana, firme y llena de confianza. A medida que la luz de la verdad brillaba con más fuerza, la oscuridad se desvanecía. Mariana sintió una liberación al enfrentar cada miedo, cada dolor, cada decisión fallida. Los haré traspasar, garantizó, sintió como la carga se aligeraba. En ese instante de confrontación, el amor se convirtió en escudo, en fuerza. De pronto, una figura conocida apareció, y su corazón se detuvo un segundo. ¿Roxana? La imagen de su hija era clara, llena de luz, sonriendo con esperanza. La niña avanzaba hacia ella. Mamá, estoy aquí. Mariana se dejó llevar por la emoción y corrió hacia ella, abrazándola fuertemente. Lo siento tanto, murmuró entre lágrimas, sintiendo como cada miedo, las sombras y el dolor se desvanecían en su presencia. Juntas sintieron el rayo de luz atravesar el lugar, expandiendo el horizonte y liberando a los rostros familiares que habían estado atrapados en el abismo. Te encontré, exclamó en un susurro de esperanza. Entonces, con la luz brillando intensamente alrededor de ellas, comprendió que la verdadera oscuridad nunca había sido externa, sino una carga que llevaba dentro. La redención era posible. Un costo pagado, una promesa cumplida. En ese instante Mariana decidió vivir en luz y verdad.
Este es nuestro nuevo comienzo, dijo mientras las sombras finalmente se desvanecían, dejando atrás la penumbra. La tormenta se había apaciguado, y Elena y sus hijos estaban juntos de nuevo, listos para enfrentar lo que viniera. El amor había ganado, y una nueva esperanza comenzaba a florecer. Cuando la figura encapuchada finalmente desapareció, Mariana supo que el viaje había valido la pena. Desde el fondo de su alma, Mariana escuchó un susurro: la verdad es eterna, y todo sacrificio por amor nunca será en vano. Así terminó su búsqueda, abrazada con la luz del amor, dispuesta a enfrentar la vida con valentía. ¿Tú también estás dispuesto a enfrentar tus sombras? No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal con estas acciones.